muchas personas no saben que existe esta rama de la matemática. Y yo les voy a decir, yo no sé ni por qué. Estoy hablando hace muchos años, porque yo estudié la carrera de matemática pura en el año del año 74 al 79. Yo sé que ninguno de ustedes prácticamente había nacido, ¿no? ¿O había alguien que había alguien aquí de los que ya nacieron? Del 74 al 79 hice yo la carrera de matemáticas. Ah, bueno, ya estaba. Bueno, imaginen. Estaba yo naciendo ese año. Ah, bueno. En el 79. Ah, bueno. Ahí hice la carrera y agarré en aquella ocasión, me fascinó agarrar las ecuaciones diferenciales y agarré por ahí dentro de ecuaciones diferenciales teoría cualitativa. Yo ni idea tenía de que después de tantos años iba a volver a recaer hacia la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales. Porque ¿qué pasa? Lo que se opone a calidad es la cantidad, ¿no? Cantidad y calidad. Y uno dice, la matemática no es lo que estudia las cantidades. Entonces, ¿cómo es posible que la matemática que estudia números estudie a la parte cualitativa, la calidad? Y entonces ahí, pero yo no tenía ni idea cómo es, pero ahí va el cuento que le voy a hacer. Primero, el término función periódica, ustedes lo han oído, ¿verdad? Función periódica. ¿Cuáles son las funciones periódicas? Aquellas que tienen un periodo, ¿no? Que repiten sus valores cada un tiempo. Cada un tiempo, como el seno de x, el coseno de x, la tangente, son funciones periódicas. Pero lo que pasa es que cuando en matemática ya uno se adentra más, aparece otro concepto. Y es el concepto de función casi periódica. ¿Qué diferencia ustedes creen que hay entre periódica y casi periódica? Casi el nombre lo dice, ¿no? Sí, que no puede ser. Que no llega, no complementa. No complementa, pero se parece mucho. Sí, o sea que repite los valores no tan exactos, pero sí con una cierta precisión. Esas funciones ya adquieren otro nombre, son funciones casi periódicas. Pero veamos, por ejemplo, el concepto de función casi periódica surge por dos motivos fundamentales. Primero, es un motivo matemático, y es que en matemática las funciones periódicas son difíciles de trabajar porque no cumplen algunas reglas necesarias para que estudiara un conjunto. Digamos que la suma sea interna de un conjunto, no la cumplen. Usted suma una función periódica con otra función periódica y el resultado que le da no es periódico, puede no ser periódico. Digamos, usted suma una función que tenga periodo 3 y una función que tenga periodo pi. Ahora estoy hablando de un número irracional y nunca se van a conciliar los periodos. Por tanto va a dar algo parecido, pero no van a ser una función periódica. Entonces, no es cerrada la suma en el interior de las funciones periódicas. Eso es muy malo para las matemáticas, porque el álgebra no le puede penetrar con sus métodos. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer motivo. Pero el segundo motivo es que en la vida la mayoría de los procesos no son periódicos con esa exactitud que quisiera la matemática. Los días y las noches son periódicos, ¿no? Las estaciones del año, no sé qué. Pero cuando ustedes vienen con precisión de minutos, segundos, milésimas, o sea, como lo exige la matemática, no son de esa manera. Conclusión que el otro motivo es que la mayoría de los procesos de la vida real no son tan exactos como son las funciones periódicas. Y por tanto hay que construir otro concepto matemático que sea capaz de describir esa imprecisión, esa cuestión de que no es tan precisa. Y entonces surge el concepto también, pero por estas otras razones. Más allá de eso, hay que decir que los movimientos casi periódicos son los grandes depredadores del movimiento. ¿A qué le estamos diciendo grandes depredadores? A que atraen, absorben a todos los demás movimientos. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol y
cómo se llama el lugar geométrico que describe la Tierra alrededor del Sol? Órbita. Sí, pero geométricamente, ¿qué es? Elipse. Una elipse, ¿verdad? La elipse es periódica. O sea, hace así, da la vuelta y vuelve a repetir su valor y vuelve a repetir y es periódica. Pero en realidad es falso que la Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Eso es falso. Lo que pasa es que hay una elipse y el movimiento de la Tierra se va. Usted ha visto cómo se enrolla un trompo. ¿Usted sabe eso? Sí. Ajá. Y entonces la Tierra se va enrollando como si fuera un trompo alrededor de la elipse. Cada día pasa más cerca, pero ella no se mueve como una elipse, sino se está siendo absorbida por un movimiento elíptico. O sea que ella se está pegando a un movimiento elíptico cada vez más, y entonces, bueno, a nosotros nos da la impresión de que está siendo una elipse. En las matemáticas se han agarrado las ecuaciones de la mecánica celeste y se ha invertido el tiempo. Digamos, si la Tierra se está enredando sobre esa elipse, ¿qué pasa si le aplicamos el tiempo al revés? Se desenreda, ¿no? Y entonces, a ver de dónde vino. ¿Entiendes? O sea, tratar de ver de dónde viene la Tierra, pero invirtiendo la ecuación del movimiento para desenrollar a eso para atrás. Y entonces, con eso lo que le estamos diciendo es que estos movimientos son los grandes depredadores y realmente todos los movimientos están absorbidos por movimientos periódicos. Por eso casi todo lo que observamos en la vida es periódico. Es rítmico, se repite. Pero bueno, ahora 100% de los canales aquí, que vamos a entrar en un campo muy escabroso. El concepto de función casi periódica implica que en todos los fenómenos que observamos hay una parte que se repite permanentemente, ¿no? Y por eso son casi periódicos. Pero al mismo tiempo implica que hay una parte que no se repite. Thank you. O sea que la casi periodicidad implica que hay una cosa que se repite y otra que no se repite, que es diferente. Si es así, pues entonces veamos la siguiente. Podemos llegar entonces a la conclusión de que en los fenómenos reales hay dos procesos excluyentes entre sí. Por un lado, todo se repite, y por otro lado, nada se repite. Por eso podemos decir que todo en la vida es cíclico. Pero al mismo tiempo nadie se baña dos veces en un mismo río. ¿Saben por qué no se baña nadie dos veces en un mismo río? Porque ya cuando se baña se fue esa agua, es otra agua, o sea, entonces ¿qué pasa? Que realmente, aunque todo parezca lo mismo, pero al mismo tiempo nada es lo mismo. Entonces ¿qué pasa? Que no tenemos opción a tratar de percibir ambas cosas, esas cosas que se repiten y esas cosas que son diferentes por completo. Vamos entonces a ir un poquito más allá. El cerebro. Porque recuerden que nosotros estamos diciendo que no podemos seguir echando a la conciencia a un lado para estudiar a la educación. Entonces tenemos que meternos de frente en el estudio de la conciencia del cerebro, y ese es nuestro propósito. Pero para poder llegar a la idea clara de qué nos está pasando, nosotros estamos en una sociedad donde solamente estamos preparados para las cosas que se repiten. Y las cosas que nos llegan nuevas, esas son muy difíciles para nosotros. Porque no tenemos experiencia, porque no hay experiencia, porque es nueva. Otro documental. Bueno, ahora sí a lo que venimos.